Buenas tardes, mi nombre es Montserrat Jiménez Márquez y les voy a exponer sobre las curvas, características de los diferentes tipos de motores de corriente directa cuando operan a bajo carga de la materia de máquinas eléctricas. Ok, como introducción, tenemos que definir qué es un motor de corriente continua o también llamada de corriente directa. Podemos decir que es una máquina cuya función es convertir la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. Esto, pues, gracias a la acción de un campo magnético. Ahora bien, el tema hablado va a ser sobre las curvas características de este motor, los cuales nos permite conocer el comportamiento de este bajo sus diferentes condiciones de operación, en este caso de baja carga, ¿no? Para la conducción técnica es necesario conocer e interpretar estas curvas y también la información que contienen las fichas técnicas de las mismas curvas que van a operar en los motores de corriente directa. Las curvas características más que nada son las encargadas de definir el comportamiento de los vehículos o de, en este caso, de los motores. Para poder definir los comportamientos del motor es necesario obtener tres curvas: curvas de potencia del motor, curvas del par del motor y curva del consumo específico del motor. En este caso son llamadas de diferente forma, pero son las mismas. También las curvas características se encuentran entre dos límites, los cuales son impuestos por las revoluciones del motor. El mínimo es cuando el motor llega a un punto conocido, el cual es el punto de revoluciones mínimas permitidas por el motor antes de apagarse. Y el punto máximo de está limitado, está limitado por fallas mecánicas, ya que si se llega a exceder de este punto se puede generar daños internos al motor. Ahora bien, vamos a ver los tres tipos de curvas que hay en estos tipos de motores cuando operan bajo cargas. El par versus corriente. En este nos dice que el par es proporcional al cuadrado de la corriente, el cual podemos observar que tienen en la gráfica cómo es su curva. Y en el lado derecho, en un cuadro amarillo, podemos ver los símbolos y fórmulas que nos pueden dar. En esta curva nos dice que tiene un comportamiento en la parte superior si se compara con la curva de potencia, que lo veremos más adelante. En esta curva crece cuando el régimen de giro aumenta. Este crecimiento se detiene cuando el motor alcanza un régimen de giro medio y es en esta zona precisamente donde se obtiene el par máximo. Cuando cuando este punto, pues la curva comienza a descender, llega al máximo de revoluciones permitidas por el motor. También es importante aclarar que la caída de esta curva no es tan rápida como las otras, por lo que el resultado de la gráfica es semejante al de una campana o una, como se muestra aquí en la gráfica. ¿Ok? El siguiente es el de la velocidad versus corriente inducido. En esto nos dice que el flujo es proporcional a la corriente. También nos dice que la velocidad, en este caso N, es inversamente proporcional a la corriente. En su gráfica podemos observar que tiene tres puntos, el cual es el riesgo mecánico, la zona de trabajo y el riesgo eléctrico. También podemos observar las fórmulas o simbologías que este ocupa. Aquí nos dice que la K es infinito y es despreciable y N puede llegar a ser infinito.
Nos dice también que este motor es muy sensible al cambio de corriente en vacío. Por la poca corriente que toma, corre el riesgo de tener muchas vueltas. También nos dice que debe estar directamente acoplado a la carga, sin acoplamientos intermedios, sin poleas ni manchones. Por otra parte, con un número pequeño de vueltas aumenta excesivamente la corriente y se puede llegar a sobrecalentarse. Y por como tercera curva, tenemos curvas de par velocidad. Las curvas de par velocidad de un motor de corriente continua describen la capacidad de producción de un par estático del motor respecto al voltaje aplicado y la velocidad del motor, como podemos observar en la imagen que tenemos acá, donde nos dice que el par de arranque inicia de abajo, sube hasta el par máximo y se despega o se va hasta abajo con el par de plena carga. También nos dice que la curva de par velocidad es aproximadamente lineal entre vacío y plena carga, ya que cuando crece el deslizamiento, crece linealmente la corriente rotórica, el campo magnético del rotor y el par inducido. Ok, aquí tenemos que nos dice perdón, el régimen números del motor de corriente continua de imanes permanentes verifica estas ecuaciones que tenemos aquí, de las cuales estas 5 nos va a dar una ecuación que es la ecuación de esta curva, de, que es esta que está acá, que es N2 es igual a 60 entre 2pi por I por K subíndice E, un paréntesis por B1 menos RA entre K subíndices T y por T subíndices M. El cual aquí tenemos una gráfica que más bien observando la característica del par velocidad del motor, se deduce que pues su velocidad de una carga arbitraria puede ser regulada, controlada por Vt, como tenemos acá. Para determinar la tensión de Vt es necesario mover una carga a una determinada velocidad. Más sin embargo, es necesario conocer la curva de par resistente de la carga en régimen permanente de TR. También nos dice que desde el momento en que la potencia suministrada por el motor se emplea en acelerar el sistema, de modo que la velocidad aumenta hasta que ambas curvas se cortan en A, como se muestra en la gráfica. En este punto, el par resistente iguala al par motor y toda la potencia suministrada por el motor se invierte en mantener el movimiento del sistema a la velocidad. Como nos dice aquí la gráfica, en el punto A es donde se corta la curva. Como podemos observar, tenemos BT1, BT2, BT3, BT4. Y en el punto A es donde la velocidad aumenta hasta que pues ambas curvas llegan a cortarse en ese punto. Ok, conclusión. Entonces, como conclusión, podemos definir que, que las curvas de un motor son las que llegan a expresar gráficamente la potencia, el par de motor y el consumo específico en función a la velocidad de la rotación de la cigüeñal. Estas curvas también se trazan señalando en un diagrama los valores de la potencia, del par y del consumo, los cuales son gramos de carburante por caballo de vapor de una hora. Esto, pues, el motor proporciona a cada variación de su régimen de rotación. Ok, entonces, como mi conclusión, puedo decir que los tres tipos de curvas que tienen los motores de corriente directa son importantes cada uno en su tipo de funcionamiento.
Como podemos ver, también tienen un diferente tipo de curva, de curvatoria y diferentes tipos de ecuaciones en los cuales se van a ocupar en los diferentes tipos de situaciones en los que llega a estar el motor. Y por último, aquí tenemos las referencias. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.